Centro de transformación de superficie. Elementos que la constituyen. Material. Instalación de puesta a tierra. Y esquemas eléctricos. Buenas. Hoy vengo a presentar un proyecto de centro de transformación de superficie. Los documentos que repasaremos estarán en la descripción, por si queréis echarle un vistazo. Los elementos constitutivos del centro de transformación de superficie serán edificio prefabricado de hormigón, celda de alta tensión, transformador de media-baja tensión, cuadros modulares de baja tensión, fusibles limitadores de alta tensión, interconexión celda-trafo, interconexión trafo-cuadro baja tensión, instalaciones de puesta a tierra, señalización y material de seguridad y esquemas eléctricos. Envolvente exterior que puede ser de obra civil, hormigón prefabricado con armadura de mallazo electrosoldado, equipotencial y con prehuecos para la entrada de cables, metálica en chapa de acero con protección anticorrosión, línea de entrada-salida que puede ser aérea formada por 3 conductores desnudos unipolares y de tensión U, edificio de obra civil de altura mínima 6 metros, cadena de aisladores, elemento que une el conductor con los anclajes de fachada proporcionando un nivel de aislamiento U, así como una tensión mecánica que soporte al conductor. Cada conductor dispone de su propia cadena de aisladores. Embarrado de media. 3 pletinas de aluminio rígidas, desnudas, unipolares y de tensión U. Subterránea formada por 3 conductores aislados, unipolares y de tensión U. Aparamenta de media tensión. Seccionador. Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición de abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface las condiciones especificadas. No tiene poder de corte, por lo que puede abrir o cerrar un circuito cuando es despreciable la corriente a interrumpir o establecer. Interruptor seccionador. Aparato mecánico de conexión dotado de poder de corte capaz de establecer, soportar e interrumpir intensidades en condiciones normales del circuito. Interruptor automático. Aparato mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. Fusibles. Bastidor de fusible de alta capacidad de ruptura con percutor que se utiliza como elemento combinado conectado en serie con los elementos anteriores y que permite limitar el valor máximo de la corriente de cortocircuito que afecta a la instalación. Seccionador de puesta a tierra. Aparato mecánico de conexión utilizado para poner a tierra una parte de un circuito, capaz de soportar durante un tiempo especificado corrientes anormales como las de cortocircuito, pero no previstos para soportar la corriente en las condiciones normales de explotación. Autoválvulas. Elementos intercalados en una instalación, de nivel de aislamiento U, que proporcionan una protección frente a sobretensiones tipo rayo. La paramenta de media tensión se organiza en celdas. Los tipos de celdas con aislamiento y corte en SF6 a utilizar en los CTS serán las extensibles y las no extensibles, pudiendo indistintamente englobar las funciones de línea y o de protección. Los tipos de celda para cada tipo de edificio y sus características técnicas serán indicados en esta tabla. Estas celdas, según su función, se clasifican en celda entrada-salida, conjunto formado por un seccionador de línea, un interruptor de línea y un seccionador de puesta a tierra. En las instalaciones existentes se pueden encontrar variaciones a esta configuración. Celda de línea formada por un interruptor seccionador. Celda de protección de transformador. Conjunto formado por un interruptor seccionador combinado con fusibles y un seccionador de puesta a tierra. Celda de baterías de condensadores. Celda de medida. Interconexión celda-trafo. La conexión eléctrica entre la celda de alta y el transformador de potencia se realizará con un cable unipolar seco de 50 mm² de sección y del tipo HEPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable de 12-20 kV para tensiones asignadas de CTS hasta 24 kV y la tensión asignada del cable 18-30 kV para tensiones asignadas de CTS de 36 kV. Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o acodados de conexión sencilla, siendo que 24 kV 200 A para CTS de hasta 24 kV y de 36 kV 400 A en los CTS de 36 kV. Transformador de potencia. De entrada en alta tensión 15-20 kV, salida en baja 230-400 voltios.
y potencia máxima hasta 1000 kVA. Recibe la alta tensión, la reduce y mediante la línea puente de baja tensión conecta con el cuadro de baja tensión. Los que se deben utilizar en este tipo de centros son los que tienen como dieléctrico aceite mineral. Interconexión, trafo, cuadro baja tensión. La conexión eléctrica entre el trafo de potencia y el cuadro de baja tensión se debe realizar con un cable unipolar de 240 mm² de sección, con conductor de aluminio tipo RV y de 0,6 1 kV. El número de cables será siempre de 3 para cada fase y 2 para el neutro. Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales bimetálicos tipo TB1 M12 240. Cuadro de baja tensión. Formado por una envolvente de protección, recibe la alimentación en baja tensión procedente del transformador de potencia y distribuye un número determinado de circuitos individuales, generalmente 4, las alimentaciones a la red de baja tensión. Instalación de puesta a tierra. Hay que distinguir entre la línea de tierra de la puesta a tierra de protección y la línea de tierra de puesta a tierra de servicio. A la línea de tierra de puesta a tierra de protección se deberá conectar los siguientes elementos: cuba de transformador, transformadores, envolvente metálica del cuadro de baja tensión, celda de alta tensión, en 2 puntos, pantalla de cable HEPRZ1, extremos conexión celda y ambos extremos en conexión transformador. A la línea de tierra de puesta a tierra de servicio se le conectará la pletina de salida del neutro del cuadro de baja tensión. Las puestas a tierra de protección y servicio se establecerán separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1000 voltios, en cuyo caso se establecen tierras unidas. El electrodo de puesta a tierra estará formado por 1 o 2 bucles, con o sin picas, enterrados horizontalmente alrededor del CTS. Materiales a utilizar. Línea de tierra de puesta a tierra de protección. Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección. Línea de tierra de puesta a tierra de servicio. Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm² de sección, tipo DNRA 0,6 1 kV. Cuando las puestas a tierra de protección y servicio hayan de establecerse separadas, el aislamiento de la línea de tierra de la puesta a tierra del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación en metros, establecida en las siguientes tablas respectivamente, y en las zonas de cruce del cable de la línea de puesta a tierra de servicio con el electrodo de puesta a tierra de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 centímetros. Electrodo de puesta a tierra. Bucle. La sección del material empleado para la construcción de bucles será conductor de cobre de 50 mm². Picas. Se emplearán picas lisas de acero cobre del tipo PL14-2000. Piezas de conexión. Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes: conductor-conductor, grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP C16. Conductor pica. Grapa de conexión para picas cilíndricas de acero cobre tipo GC P14-6C50. Sistema de acera perimetral. Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad, denominada CH, cuyo objetivo es garantizar que la tensión de paso y contacto admisible sea superior a las resultantes. El CH es una capa de hormigón seco, que se colocará como acera perimetral en todo el entorno del centro de transformación, con una anchura de 1,5 metros y un espesor de 10 centímetros. Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de puesta a tierra, es necesario el conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. Y por último, os mostraré un esquema unifilar del centro de transformación. Aquí vemos las celdas de entrada y salida de línea, la celda de protección, el cuadro de baja y el transformador.